Ok, los objetivos específicos serían que se establezca la dirección de los procesos termodinámicos, esto lo vamos a ver, qué es un proceso termodinámico y qué dirección debe de llevar. Luego, el otro es distinguir las características de los procesos reversibles e irreversibles. Entonces, ustedes tienen que diferenciar qué es un proceso reversible y qué es un proceso irreversible. Luego, definir los conceptos de qué es una máquina de calor y qué es un refrigerador. Luego, poder aplicar el concepto de qué es una bomba de calor y los refrigeradores a la hora de resolver problemas. Luego, citar y aplicar la segunda ley de la termodinámica. Vea que ya vimos la ley cero, vimos la primera ley y ahora la segunda ley. Vamos a ver. Luego, analizar el ciclo de Carnot y la máquina de Carnot. También utilizar el ciclo de Carnot para definir una escala de temperatura absoluta, citar qué es la entropía, dar algunas entropías en procesos irreversibles. Entonces, eso prácticamente son los objetivos de este capítulo. Primera sección es dirección de los procesos termodinámicos. En la dirección de los procesos termodinámicos, lo que vamos a nosotros decir es que un proceso termodinámico tiene que darse naturalmente en una dirección. O sea, ¿qué significa? Que no puede ser, o sea, que son procesos irreversibles. ¿Qué significa que es un proceso irreversible? Que no puede darse al revés. Un ejemplo, qué sé yo, si ustedes tienen una taza de tomar café y en este momento se cae y se quiebra en el piso, el proceso termodinámico es caer al piso y desordenarse y que las partículas se separen. No existe un proceso natural en el que la taza vuelva a unirse y volver a hacer lo que era antes, una taza. La única forma de lograrlo es invirtiendo energía, ya sea que agarren una máquina para unir la taza o si la taza era de plástico, derretir el plástico para volver a crear una taza. Entonces, naturalmente, esos procesos no pueden ir en el camino contrario, tienen una sola dirección, por eso son procesos irreversibles. Entonces, un ejemplo, el que está en la imagen, es cuando un bloque de hielo se derrite irreversiblemente, cuando lo colocamos en una caja metálica caliente a 70 grados centígrados. Entonces vean que el hielo estaba a 0 grados y pasa a tener 40 grados y se convierte en agua líquida. Naturalmente ya esa agua líquida no se puede convertir en hielo. Vamos a decir que entonces un proceso irreversible es un proceso que se efectúa espontáneamente en una dirección, pero no en otra. Luego, podemos decir que los procesos reversibles van a ser una idealización. No los vamos a lograr perfectamente en un mundo real, pero si los gradientes de temperatura, acordémonos que un gradiente de temperatura es un delta T, y las diferencias de presión en las sustancias, si son muy pequeños, entonces podríamos decir que estamos cerca de un proceso reversible. Y a eso vamos a llamar un proceso en cuasi equilibrio. Ok, ahora vamos a hablar algo de que se llaman máquinas térmicas. ¿Qué sería una máquina térmica? Bueno, una máquina térmica es una máquina que ya sea que nos brinde calor, ¿verdad? Que nos esté dando calor. Y aquí lo ponemos. Es importante saber cómo tomar calor de una fuente y convertir tanto de él como sea posible en energía mecánica o trabajo. Eso es lo que hace la mayoría de máquinas, ya sea un motor de un auto, convirtiendo una entrada de energía a energía mecánica o trabajo. Entonces, esto es lo que sucede en los motores de gasolina en los automóviles, los motores a reacción de los aviones, las turbinas de vapor en las plantas de electricidad y otros sistemas. Entonces, cuando hablamos de un dispositivo que agarra el calor y lo transforma en trabajo o energía mecánica, vamos a hablar de máquinas térmicas. Entonces yo se les pregunto, ¿qué es una máquina térmica? Ustedes me dicen un dispositivo que transforma el calor en energía o trabajo. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de materia dentro del motor, ¿verdad? Esa cantidad de materia que hay dentro del motor va a experimentar compresiones, expansiones y puede también experimentar cambios de fases. Que se use dentro de la máquina térmica es la que nosotros podemos llamar sustancia de trabajo. Entonces, ¿qué sería la gasolina en un motor de un carro? Sería la sustancia de trabajo, es esa sustancia que se está comprimiendo, que se está convirtiendo en vapor, que está haciendo todos esos procesos para
que ese motor me convierta a mí el acto de la combustión de la gasolina en energía o trabajo. Entonces, un ejemplo ahí dice que los motores de combustión interna, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible, y en una turbina de vapor sería el agua. Vean la imagen de la derecha, ahí podemos ver un diagrama de flujo que me representa una máquina térmica. Cuando ustedes vean un QH, el QH lo que me está diciendo es que es el calor que viene de la parte caliente. TH es la temperatura más alta. Un QC es la parte del calor en el que está en la parte más fría. Y TC la temperatura de la parte fría. Pueden ver que una de las flechas se va hacia W y otra se va hacia QC. ¿Qué significa? Que el calor que le está entrando a la máquina, parte de ese calor se utiliza para hacer trabajo y la otra parte se escapa de la máquina. Entonces, un ejemplo de ese QC que se escapa sería el calentamiento del carro, el calentamiento de una computadora, de un celular o el calentamiento de la máquina, ¿verdad? Entonces, parte de eso se escapa al material de la máquina y lo que hace es calentarla. Vamos a hablar de que no existen máquinas térmicas con una eficiencia del 100% porque tendríamos una máquina donde no existe QC. Entonces vean acá donde les pongo que el calor QH suministrado a la máquina por la fuente caliente va a ser proporcional a la anchura de la tubería de la entrada a la parte superior del diagrama. Bueno, eso es como el dibujo. Si ven una parte, digamos que donde está entrando QH es muy grueso, entonces estamos hablando de un QH muy alto. Si una parte de calor está entrando como calor caliente y otra sale, que es menor, no es que sea frío, sino que es menor que QH, la resta de ambos me va a dar a mí el trabajo, ¿verdad? Porque vean que ahí hay un QH que entra, un QC que sale y un W que se queda haciendo trabajo. Entonces QH menos QC les va a dar el trabajo que hizo la máquina realmente, ¿verdad? Lo que pasa ahí es que si usted ve donde están haciendo la resta, es porque ellos, ve aquí donde están haciendo la resta, tienen unos valores absolutos. Entonces, cuando usted mete algo en un valor absoluto, significa que eso que está dentro puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, a la hora de quitar el valor absoluto, QC es negativo porque está saliendo del sistema. ¿Se acuerdan? Un calor que entra al sistema es positivo, un calor QC que sale es negativo. Entonces, cuando yo le quito el valor absoluto, tengo que tomar a QC como negativo. Entonces, menos y menos me da más y por eso el trabajo es la suma de QH y QC. Vamos a hablar entonces de eficiencia térmica. Ya les dije que la eficiencia térmica nunca va a ser 100% porque siempre va a haber un calor perdido que se va a perder en calentar la máquina. Entonces, hablamos de eficiencia térmica como la fracción de QH que sí se convierte en trabajo. Vean que QH ya habíamos visto que se dividía en dos cosas, en trabajo y en QC. Y vamos a llamar a la eficiencia térmica como una E minúscula, ¿verdad? Y aquí estarían las fórmulas. Aquí tenemos la E, que va a ser entonces la eficiencia, agarrar el trabajo y dividirlo entre la QH. Un ejemplo, si la QH es igual al trabajo, significa que toda la QH que entró a la máquina se usó para hacer trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? M va a dar 1. Entonces, cuando E es 1, la eficiencia de 1 es una máquina 100% eficiente. Entonces, ven, va a dar siempre un número como entre 0 y 1. Y eso me va a decir qué tan eficiente es o si no es eficiente. Y aquí pueden ver la conversión a valores de QC y QH. Entonces, un problema es muy fácil de identificar porque ¿quién va a ser QH? El calor más alto. ¿Quién va a ser QC? El calor más bajo. Entonces, ahí logran identificarlo rápido y pueden encontrar la eficiencia. Aquí vamos a hablar de lo que son motores de combustión interna. Bueno, ¿qué es un motor de combustión interna? Ahí les dejo un video, ¿verdad? Para que lo vean con tiempo. Después, traten de ver cómo funciona un motor, ¿verdad? De combustión interna. Un ejemplo son los motores de gasolina. Y funcionan con pistones. Va a ser un tipo de máquina que va a obtener energía mecánica directamente de la energía química de un combustible. ¿Qué va a hacer ese combustible? Va a empezar a arder, ¿verdad? Dentro de la cámara de combustión.
y la combustión se da dentro de la máquina. A diferencia de las máquinas de vapor, las máquinas de vapor tienen un funcionamiento más distinto. Esto es una combustión, una explosión que mueve pistones, ¿verdad? Ustedes van a tener que diferenciar entre el motor de gasolina y el motor de diésel. Un ejemplo, el motor de gasolina necesita una chispa que encienda la gasolina, el motor de diésel no. Entonces aquí tenemos un ejemplo con lo que vamos a llamar el ciclo de Otto. Entonces el ciclo de Otto es un ciclo donde van a pasar ciertas cosas que van a ser repetitivas. Una vez que termina, vuelve a empezar el ciclo y entonces yo lo puedo representar en una gráfica presión-volumen como las que vimos en el capítulo anterior, con partes que pueden ser isobáricas, otras que pueden ser isotérmicas y todo eso que vimos en el pasado. Entonces es bueno que ustedes sepan cada una de las partes, qué sucede en cada una de las partes del ciclo de Otto. Entonces vean que lo que tenemos acá es como una válvula. Aquí adentro, en lo amarillo, es donde estaría el combustible. Y esta flechita que dice pistón, es la que se está moviendo, ¿verdad? El cigüeñal lo único que hace es subir o bajar el pistón, ¿verdad? Entonces, si sube el pistón, comprime lo que está dentro. Si lo baja, se aumenta el volumen de lo que está dentro. Entonces, esta primera parte la van a conocer como carrera de admisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el pistón va a bajar, entonces el cigüeñal hace que el pistón baje, aumenta el volumen y crea un vacío parcial en el cilindro. Dentro del cilindro se crea un vacío parcial y lo que hay dentro, que es una mezcla ahora de gasolina y aire, entra al cilindro por esa válvula de admisión abierta, que sería acá, entra. Luego de pasar eso, llegamos a la segunda parte, que sería la carrera de compresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde entró la gasolina, se cierra. Entonces, al cerrarse, el cigüeñal hace que el pistón empiece a subir, entonces empieza a comprimir lo que hay dentro. ¿Qué era lo que había dentro? Aire y gasolina, ¿verdad? O combustible, aire y combustible. Empieza ahora a comprimirse. Una vez que ya empieza a comprimirse, sucede lo que está acá, que es el encendido. Aquí es donde viene. Si es un motor de gasolina, usted ocupa una chispa. Entonces aparece una chispa. ¿Y qué va a pasar? De ahí, todo está súper comprimido adentro con gasolina y a la chispa aparece, entonces se crea una explosión y esa explosión hace que el pistón baje. Empuja el pistón hacia abajo y mueve el cigüeñal. Y cuando esto sucede, ¿verdad? Ya abre eso, luego la válvula de escape, después de eso la válvula de escape se abre y cuando se abre la válvula de escape, todo lo que está dentro después de la explosión empieza a salir por la válvula de escape, que ese es el humo negro de los carros y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El pistón ahora sube, porque como todo lo que está dentro empieza a salir por la válvula de escape, entonces el pistón sube. Y vuelve a empezar el sistema, ¿verdad? Ya salió el humo, vuelve a entrar gasolina, vuelve otra vez a comprimirse, vuelve a explotar otra vez, vuelve a expandirse y eso se repite como un ciclo. Y eso hace que ese cigüeñal esté en un movimiento constante y le da el movimiento a la máquina, ¿verdad? Lo que ustedes estén usando. Aquí les dejo otro video para que lo vean después con calma y que se explica un poco cómo funciona, ¿verdad? Algunos tipos de estos motores. Veamos qué sucede de A a B en la imagen. Entonces, vean la forma de esa línea de A a B, esa forma celeste. Eso es una línea adiabática, eso lo habíamos visto. Entonces, eso se da en la carrera de comprensión, se da una línea adiabática. Luego, de B a C, ¿qué tenemos ahí? Vean que ahí el volumen no cambia. Eso es entonces ¿una qué? Una compresión isovolumétrica o isocórica, ¿verdad? Entonces tienen que tener claro qué es eso. Entonces vean que si van a usar alguna ecuación para ver qué trabajo hay ahí, usan la de el isocórico. Luego, de C a D, vea que ahí entra el calor. Esto amarillo acá está diciendo que
en ese momento, cuando se da esa línea morada, es cuando entra el calor. Luego de C a D tenemos una línea muy parecida a la que había de A a B. Entonces tenemos otra adiabática. Pero si ustedes ven cómo va a la derecha, aumenta el volumen porque el volumen está en el eje X. Entonces, como la línea va tirada hacia la derecha, significa que cada vez va a tener más volumen. Entonces es una expansión adiabática. Vean cómo diferenciarlo. Expansión adiabática porque la línea va en dirección hacia la derecha. Entonces significa que cada vez tiene más volumen, por eso es expansión. La forma es adiabática. Y luego, de D a A, ¿qué se da otra vez? Bueno, es otra vez isocórica, ¿verdad? Porque no cambia el volumen. Pero de D a A, vea que en D hay más presión y A hay menor presión. Entonces disminuye la presión de D a A. Y lo que se da ahí es un enfriamiento a volumen constante, ¿verdad? Entonces tenemos 4 procesos en una gráfica de ciclo Otto. Un proceso que es compresión adiabática, un segundo proceso que es un calentamiento a volumen constante, un tercer proceso que es una expansión adiabática y un cuarto proceso que es un enfriamiento a volumen constante. Entonces acá lo importante, me interesa, es que ustedes sepan cómo se llama cada proceso, porque ya las ecuaciones para cada proceso la vimos en la presentación anterior. Cómo encontrar el trabajo de B a C, cómo encontrar el trabajo de C a D o cómo encontrar el trabajo de A a B. Ahora sí, podemos ver el ciclo de diésel por aparte. Entonces, acá sería más, ¿verdad? Como tenemos esa preignición, esa detonación que les digo yo, esa chispa, entonces es más adecuado para el ciclo de Otto, sería como el de la gasolina, y aquí tendríamos un ciclo para el diésel. No existe esa preignición. Entonces, vean que es similar al de motor de gasolina. La diferencia es que no hay combustible en el cilindro al principio de la carrera de compresión. Eso es lo que va a pasar acá. Entonces, vea, vamos a empezar en el punto A, parecido al ciclo Otto. Entonces, ¿qué pasa en el punto A? El aire se va a comprimir adiabáticamente hasta el punto B, por eso las flechas van hacia la izquierda, ¿verdad? Y es adiabático, entonces tenemos una compresión adiabática. Luego, de B, en B, lo que va a pasar es que se va a calentar, pero a presión constante, hasta el punto C, aquí, que es donde se da el encendido del combustible. Y ahí es donde está la diferencia con el ciclo de Otto, ¿verdad? El otro no era presión constante, el otro era a volumen constante, pero la presión sí variaba. Aquí no, ahora aquí el volumen cambia, pero la presión es la que se mantiene constante. Luego de CAD, lo que tenemos es una expansión porque va hacia la derecha, ¿verdad? Ahí lo tenemos que va hacia la derecha. Está aumentando el volumen y adiabáticamente. Y luego de D a A tenemos lo que teníamos antes, un enfriamiento a volumen constante, que son los gases de escape. Entonces vean que la única diferencia de este con el de Otto es la entrada de calor. Antes la entrada de calor sucedía aquí lo teníamos, a volumen constante. En el ciclo de diésel la entrada de calor va a suceder pero a presión constante. Listo. Esto sería el ciclo diésel. Reconozcan también cada una de esos procesos. Son 4 también. Aquí les voy a dejar un video también para que lo vean. Es importante que lo vean. Donde va a explicar cómo es el funcionamiento de ese motor de diésel. Y ahora sí. Todo lo anterior era motores de combustión interna. Ahora vamos a ver algo que son los refrigeradores. ¿Para qué se usa estos sistemas tipo refrigerador? Como una refrigeradora. Ustedes meten un pollo dentro de la refri lo que está haciendo es sacando todo el calor que tiene el pollo y luego liberándolo al exterior. Entonces, vean que una máquina térmica toma calor de un lugar caliente y lo cede a un lugar más frío. ¿Eso qué ley de la termodinámica era? Era la primera ley. ¿Se acuerdan? Aquí
lo que hace es lo contrario. Toma calor de un lugar frío y lo cede a un lugar más caliente. Que es importante ver esto, que no es que esté violando una ley de la termodinámica, porque no está sucediendo de forma espontánea, sino más bien lo que está pasando es que se está usando trabajo, se está usando energía para hacer el proceso inverso. Y hay una forma de saber el rendimiento que tiene ese refrigerador calculando el valor de K que viene ahí en esa ecuación. ¿Qué ocupan ustedes para encontrar ese valor de K? Bueno, lo que ocupan es saber quiénes son los valores de Q, quién es el QH y quién es el QC. Ustedes ya saben que QH es el calor más alto y QC es el calor más bajo. En un problema identifican quién es QH y quién es QC, aplican esa ecuación y ya obtienen entonces el coeficiente de rendimiento del refrigerador. Voy a buscarles un buen material, ¿verdad? Que lo explique paso a paso todo el funcionamiento, pero vea que hay ciertas partes dentro de un refrigerador, que es una válvula de expansión, un evaporador, un compresor y un condensador. Entonces ya con las palabras que tienen esas partes uno más o menos sabe qué es lo que hacen. Entonces es un gas, lo que está recorriendo todo el refrigerador, por eso en el compresor, que es el cosito redondo que tienen los refrigeradores atrás, ellos se llenan con un gas. Ese compresor lo que hace es comprime el gas y lo lleva a presiones muy altas que está caliente y pasa por un condensador y se condensa el gas. Luego llega a una válvula de expansión, que esa válvula de expansión expande al gas y cuando lo expandes, el gas baja su temperatura, luego se evapora, pasa por dentro del refrigerador en forma de vapor frío totalmente y luego vuelve otra vez el ciclo, ¿verdad? Entonces vea que está tomando calor de un lugar frío y lo está llevando al exterior. ¿Y por dónde sale ese calor? Bueno, en las refrigeradoras viejas sí es muy fácil verlo porque la parte de atrás se calienta, por eso cuando tienen algo mojado uno pone ahí como para que termine de secarse las medias o algo, ¿verdad? Ahí hay un cierto calor que se está liberando al exterior. Luego, podemos hablar ahora sí de la segunda ley de la termodinámica. Y vea lo que dice, ya medio y medio hablamos de esto al principio en la presentación. Podemos hablar que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura, ¿verdad? Será el QH, y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. Entonces, esa va a ser la segunda ley de la termodinámica. Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo, o sea, que tenga una eficiencia térmica del 100%. Y hay algo que se llama planteamiento de Clausius, es una persona que trabajó mucho en termodinámica, que lo que decía era que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Entonces ya tenemos la ley cero, que la ley cero lo que decía era que la transferencia de calor se da de una parte más caliente a una parte más fría. Teníamos la primera ley de la termodinámica que decía que si teníamos dos cuerpos en contacto, al paso del tiempo esos dos cuerpos iban a tener el equilibrio termodinámico, que era que llegaban a tener la misma temperatura. Con esa ley se hicieron los problemas de calorimetría. Y ahora tenemos estas, que es lo que nos dice, es imposible que existan máquinas térmicas que conviertan todo el calor en trabajo. Siempre va a haber una pérdida de calor, que es ese que habíamos visto en la máquina térmica. Y aquí vemos el planteamiento de la máquina y del refrigerador. Vemos cuál es el caso imposible y el caso posible. En este caso, en la imagen de la máquina, vemos que el caso posible es que haya un QH y ese QH pase a ser una parte trabajo y otra parte QC. ¿Qué sería imposible? Que, que,
que funcione sin trabajo. Véanlo acá donde dice imposible. Tiene que haber trabajo. Y tampoco podemos decir que solo haya trabajo o que todo el QH se convierta en trabajo, ¿verdad? Siempre va a ser QH convirtiéndose en W y en QC. Bueno, uno de los últimos ciclos que ustedes tienen que manejar es lo que se conoce como ciclo de Carnot. Es el ciclo que nos va a operar con dos depósitos de calor nada más. Uno que es la temperatura TH y otro que es la temperatura TC. Y en este ciclo hay algo curioso. Es un ciclo que puede suceder con procesos reversibles. Y la eficiencia térmica depende solo de TH y de TC. Entonces, hay una formulita para la eficiencia térmica, que ahorita la vemos. Solo ocupan TH y TC para encontrar cuál es la eficiencia térmica. Los procesos se pueden graficar igual en una gráfica presión-volumen, donde vamos a tener una parte donde el gas se expande isotérmicamente. Vean que isotérmicamente. Luego se expande adiabáticamente, luego se comprime isotérmicamente y luego se comprime adiabáticamente. Entonces, como el proceso 1, vean acá, la línea esta de A a B, ¿verdad? Entonces vean que en este ciclo de Carnot lo primero que se da es una expansión isotérmica, luego en lo azul una expansión adiabática. Vea que es muy fácil reconocer cuándo es expansión, porque va hacia la derecha la flecha. Luego, en el punto C al punto D tenemos una compresión isotérmica y luego una compresión adiabática. Vean que la rayita, la línea isotérmica siempre más acostada. La adiabática es más levantadita y se repite. Entonces es como agarrar un embudo y estar expandiendo, comprimiendo, expandiendo, comprimiendo, expandiendo, comprimiendo. Y eso está generando energía, ¿verdad? Solamente que primero se expande isotérmica, luego adiabática, luego se comprime isotérmica y luego se comprime adiabática. Aquí estaría lo que es la eficiencia, lo que nos interesa más acá, ¿verdad? Es esto, la eficiencia del ciclo de Carnot, la máquina de Carnot. Ven que tenían razón, solo depende de las TH y de las TC. Y algo importante es lo que les pongo ahí, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Que la eficiencia es grande si la diferencia de temperatura es grande. Y la eficiencia es muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. Y la eficiencia nunca puede ser exactamente 1. ¿Cuándo la eficiencia era 1? Cuando la máquina o el refrigerador, a lo que yo le esté calculando la eficiencia, sea 100%. La única forma que sea 1 es que TC sea 0. ¿Qué significa que TC fuera 0? De que todo el calor que entra esté usándose en trabajo. Ahora, como también hay una máquina de Carnot, también hay un refrigerador de Carnot. Entonces vean que hay máquina térmica, máquina de Carnot, refrigerador y refrigerador de Carnot. Entonces el refrigerador de Carnot sería esto. Y hay una forma de encontrar el coeficiente de rendimiento de ese refrigerador, que también solo depende de las THs y de las TCs. Y ya el último tema sería lo que vamos a conocer como entropía. Entonces vean acá que otra cosa, la entropía es un cambio de entropía. Yo no puedo hablar de desorden si no comparo el desorden con algo más ordenado. Un ejemplo, si ustedes tienen el cuarto desordenado con toda la ropa en el suelo, yo no puedo decir que eso esté desordenado si yo no tengo como una referencia de qué es ordenado para mí, porque tal vez para ustedes esté ordenado. Entonces yo no puedo hablar de desorden si no tengo a un punto de referencia. Entonces, por eso la entropía la hablamos de que es como un desorden, es un cambio, entropía. Las moléculas están
de una forma en movimiento y luego después están en otra forma de movimiento. Entonces, ese cambio de qué tan ordenado y luego qué tan desordenado estoy es lo que medimos nosotros como entropía. Y vean que es muy sencillo de calcular. Ustedes necesitarían el calor que está entrando y dividirlo entre la temperatura que hay en ese momento. Aquí tenemos otra forma de determinarlo, ¿verdad? Que es con una integral, ¿verdad? ¿Esto cuándo lo usamos? Cuando el calor que está entrando no es constante, sino que es un calor que varía, tiene una cierta variación pequeña e infinitesimal, entonces lo integramos de un punto a otro punto. Y cuando hablamos de que el proceso es cíclico, reversible, entonces la entropía sería cero, ¿verdad? El cambio de entropía sería cero. Entonces, vamos a deducir que un sistema experimenta un proceso reversible cuando está en un estado A y parte a un estado B y luego vuelve a regresar al estado A, ¿verdad? Entonces el cambio de entropía iba a ser independiente del camino, siempre lo vamos a tener que ser cero. Si es distinto, entonces tenemos el caso acá, ¿verdad? Tenemos, ya no sería cíclico, si es distinto de cero. Ah, otra cosita, ¿por qué aquí usamos integrales? Porque estamos hablando de procesos reversibles. Normalmente en matemáticas uno usa integrales cuando los procesos son en intervalos de tiempo muy pequeños. Y habíamos hablado que para que nosotros pudiéramos tomar un proceso como reversible, el intervalo de temperatura que cambia debe ser infinitesimal, o sea, muy pequeño. O el intervalo de las diferencias de calor en el sistema tiene que ser muy pequeño, ¿verdad? Infinitesimal. Aquí estaría más o menos algo importante acerca de eso, de la entropía en procesos, pero ahora irreversibles. ¿Qué es irreversible? ¿Qué sería irreversible? Que no se devuelve, ¿verdad? Lo que era antes. Dice que el cambio, en cambio, cuando tenemos un proceso irreversible, vamos a tener un aumento de entropía. La entropía no se va a conservar. Entonces siempre vamos a tener un aumento, un aumento y un aumento y un aumento de entropía. No es como cuando teníamos el proceso reversible idealizado, que solo teníamos un estado de equilibrio y que el cambio total de entropía y el entorno era cero, que eso es algo que no dije. Si ustedes tienen un proceso que es reversible, el cambio de entropía total de sistema más entorno es cero. Pero en el irreversible, como no se está devolviendo, o sea, no se está ordenando nunca, siempre va a tender a desordenarse. Entonces, la entropía no puede disminuir.